humanidad no existía monitor, no existía ecógrafo, no existían médicos. Sin embargo, las mujeres sabían cómo dinamizar su parto vaginal. En el lado derecho tuve una paciente que sabía que en cuclillas, el famoso parto humanizado, iba a salir más fácilmente el bebé, las contracciones iban a ser más dirigidas y no iba a existir desgarros del canal vaginal ni del cuello. De la cultura mochi también tenemos cómo el esposo ayudaba agarrando la pedicalda semi-sentada y la partera de concluir tratamiento del parto. O sea, ellos sabían cómo definir esto. Acá ven un parto vertical de cómo se hacía en la antigua Roma, siempre uno detrás de la mujer, semi-sentada, y el otro recibiendo, al igual que el hueco de la cultura mochi. Estos son cuadros de la diosa azteca, igual, de cuclillas, sentada, y no se producía desgarros. Y se describía en las crónicas, ya en el tiempo de los españoles, cuando invadieron todo lo que era América, hablaban con la facilidad que daban los partos sin dolor y sabían cómo apurar la dinámica uterina. Desde el tiempo también de Roma, en la forma como tenían los generales, a la izquierda un bebito había recibido, y en la forma ellas lo decían echadas, a diferencia de los demás. Por lo tanto, en esta clase nos vamos a ocupar prácticamente de lo que es la dinámica uterina y distinguir de un parto normal de uno anormal. Recuerden que distocia significa dificultad, significa mal parto, significa mal progreso. Y esto está causado por factores maternos, fetales, anexos, que van a interrumpir la conducción normal de un parto. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la distocia es la primera indicación de echarle la culpa para entrar a una cesárea, justificación de cesáreas. Si no es una distocia ósea, no será una distocia fetal o una distocia de la dinámica uterina. Y la existencia de una variabilidad considerable en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en el tratamiento y los criterios de distocia van a requerir siempre intervención del médico. Más que diría intervención, sería corrección de qué está pasando para tratar de llevar un parto por vía vaginal y a buen término. Hasta hace unos años se usaba mucho la palabra no corrección del parto, se estancaba. La dinámica que era 3, 4 en 10 se tendía 1 o 2 en 10, por lo cual prolongaba demasiado. Y por último, recordar lo que ya hicieron en una clase ustedes, que las distocias pueden ser producidas por anomalías de la fuerza, el útero, la dinámica uterina, que es el objetivo de la clase. Ya vieron las distocias del pasajero, que es el feto, y las distocias de la pelvis, que es por donde va a salir. Falta ahí un tipo de distocias que no está escrito en los protocolos, pero es la distocia de partes blandas. ¿Por qué se opera? Uy, doctor, tenía el periné rígido. ¿Por qué se opera? Porque el cuello era duro y rígido por antecedente de una conización de cuello, o qué sé yo, o por una cirugía previa. Entonces va a existir distocias de las partes blandas. Quiere decir que va a existir también distocia de los anexos del feto, del cordón umbilical, de la placenta previa, del líquido amniótico. ¿Qué va a pasar cuando tengo una placenta previa? Va a producir distocia fetal, y la placenta previa es una inserción anómala. ¿Qué va a pasar con el líquido amniótico? Exageradamente abundante. Va a producir un polidramio, el feto va a crear una distocia de presentación del feto. Y si tiene una RPM, menos líquido, y va a provocar también una distocia de contracción si es que no es de infección. Entonces, esa parte también hay que tener en cuenta. Y acá sí se agregó la distocia de la parte blanda y de los anexos. Del feto solamente para resumir una morfología fetal, o es muy grandote o con malformación. De la estática fetal, que sea un feto en transversa. Y las famosas distocias pueden ser absolutas relativas.
absolutas en pleno parto, una transversa. Es una absoluta, no va a cambiar. Pero en la sierra las comadronas en pleno trabajo de parto saben hacer la versión externa, que lo pueden acomodar. Pero ojo, las versiones externas solo deben hacerse en trabajo de parto. Porque ¿qué pasa si hay una circular de cordón? Yo por enderezarlo lo ahorco peor. Entonces nunca se hace cuando la paciente no está en trabajo de parto. Tengo la distosia materna del canal de parto, del canal óseo, el tamaño de las anomalías y la famosa estrechez pélvica. Es bien difícil medir las pelvis por un tacto vaginal. Para mí puede ser un biisquiático, por así decir, de 9. Para él puede ser de 8, etcétera, etcétera. Una forma elegante, cuando estén haciendo ya sus prácticas, y no van a decir es una pelvis ginecoide o es una pelvis estrecha, simplemente ponen ahí bioisquiático igual a 8. Cualquiera que lea igual a 8 quiere decir que es medio estrechona, tengo que confirmarlo. Y de repente si confirmo que también efectivamente menos de 8, confirmado. Otros ponen ahí bioisquiático espinas ciáticas prominentes, o sea que yo sé que esa cabeza no va a pasar. Entonces son formas indirectas de decir, oye, estoy ante una pelvis un poco estrecha. Y si ustedes revisan en los libros, solamente van a ver medidas, estrechez de la espina ciática, del biisquiático, de la pelvis menor. Entonces hay que definirlo en esa forma, para evitar errores. Y de las anomalías de los anexos tenemos la placentaria, la de cordón y la del líquido amniótico. Una circular doble de cordón. ¿Y por qué se operó? Doctor, tenía una doble circular de cordón. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo. ¿Y cómo sé que va a ser un riesgo? Ya lo vi por ecografía. Pero ¿qué pasa si tiene un cordón que mide más de 1 metro, casi 2 metros? Por más que esté enrollado 3 veces, viene la contracción, baja la cabeza. Termina la contracción y se queda ahí. Entonces yo sé que tiene un cuello, un cordón largo. Pero si viene la contracción, baja la cabeza, termina la contracción y regresa violentamente arriba, sé que es un cordón breve y que va a tener problemas el bebé. Para yo propiciar un trabajo de parto vaginal, tengo que tener muy en cuenta el conjugado diagonal obstétrico, cómo está el ángulo subpúbico, característica de la espina ciática que estábamos hablando de derecha y izquierda, la curvatura del sacro, un sacro bien excavado, no sacro plano. La inclinación del coxis, que no tiene mucha importancia el coxis. Ay, doctorcito, tuve una fractura de coxis y me ha dicho que tienen que hacer cesárea. No, en el mismo trabajo de parto, el mismo bebé agarra y lo vuelve a usar el coxis y sale como si nada. O sea, no es indicación absoluta un coxis fracturado o un coxis que esté un poco elevado. Diámetro intratuberoso, que es que se hace con el puño a ver si entra o no. Si tiene buenas condiciones, entonces voy a un trabajo de parto vaginal. Independiente también el peso del bebé. Recordar un poco que el músculo uterino es una prensa muscular muy buena. La mayor concentración está en la parte de arriba y en el segmento inferior es más delgadito. Por eso que cuando se hace una cesárea, el corte es en el segmento inferior, que está bien delgadito. Y la prensa muscular está hacia arriba. Recordar que las fibras musculares se agrupan en fascículos de 100 cada uno. Pero la idea es saber que hay fibras musculares longitudinales y hay las que son anulares para hacer bien la prensa del útero para empujar al bebé. Y recordar que la contracción está relacionada con el potencial de reposo de membranas, y eso es en fisiología. Y cuando hay un desbalance en el potencial de reposo es cuando empieza la dinámica. Recordar que durante todo el embarazo no hay contracciones uterinas. ¿Por qué? Porque predomina la progesterona. Cuando se rompe ese equilibrio de progesterona con estrógenos, los estrógenos empiezan a propiciar la dinámica uterina.
Y esto es muy importante. ¿Dónde empieza la contracción? Generalmente es en el cuerno izquierdo. Como ven ahí, y va avanzando, todo el cuerpo y se va yendo. ¿Puede existir un foco en el lado contrario? Sí, puede estar en el lado derecho también, pero empieza o es B. Cuando es combinado, como ven los puntos rojos abajo, combinado arriba abajo o en el centro, hay distocia de contracción, porque el útero empieza a contraerse acá arriba, el foco de acá también empieza a contraerse ahí. Entonces, lo que quiere empujar hacia abajo, lo de en medio, lo detiene. Recordar en anatomía, en fisiología, la triple gradiente descendente. Ahí hay una cruz verde, significa que es como la fuerza va de arriba hacia abajo. Eso es lo normal, es lo que ocurre en cada contracción. Recordar que una contracción tiene una intensidad buena, va a haber un descanso entre contracción y contracción, que es el intervalo. No puede ser que termine y al toque arranque a la otra, esa es una distocia. Y aparte tomar en cuenta la duración que dura la dinámica. Más antes se habló cuánto tiempo dura una contracción en un trabajo de parto, promedio entre 45 y 60 segundos. Cuando es una de Braxton Hicks será 10 segundos. Pródromo de trabajo de parto, promedio 30 a 20 segundos. Entonces, eso es la parte que nos interesa. Y la contracción va a tener tres efectos: aumentar la presión arriba, empujar hacia el cuello uterino, y va a haber una tracción directa sobre el cuello uterino para que dilate. La dilatación cervical solo comienza si las contracciones son fuertes. Una mujer puede estar con contracciones 1 hora, 2 horas, y ojo, tiene 2 a 3 en 10 minutos, 3 horas, 5 horas, 6 horas, quiere decir que la intensidad es pobre, por lo tanto no está dilatando abajo. Ahí se acuerdan del bicho. ¿Qué es el bicho? 3 elementos necesarios para que dilate: las contracciones uterinas, la resistencia mecánica del cuello y la ampliación del segmento inferior. Fíjense el borramiento, cuando no está dilatado hay un cuello que mide más de 3 centímetros. Primero empieza el borramiento y después empieza la dilatación, no son simultáneos, a excepción de las ramas multíparas, que ya vienen con un cuello entreabierto y semiborrado. Y el cuello del útero dilatado por completo es de 10 centímetros. Esta gráfica está desde el año 1900, antes que nacieran ustedes y antes que naciera yo, porque ya más o menos es del 50 y tantos, la famosa curva de Friedman, y no ha cambiado para nada. Muchos todavía la toman en cuenta en sus trabajos de parto. La Organización Mundial de la Salud sacó el partograma y han sacado otro partograma modificado en el año 2021 y que estamos trabajando con ese, que es mucho más, diría, dinámico, porque ahí evalúa la madre, evalúa el feto, evalúa la dinámica, evalúa la presión, cualquier evento que se presente, ahí lo voy evaluando. En cambio, en el Friedman simplemente decía, tengo mi fase latente y mi fase activa del trabajo de parto. Mi fase latente sé que puede durar 2, 4, 6, 8, 10, qué sé yo, hasta 9 horas. Entonces puedo decir, es una fase latente prolongada. ¿Afecta al bebé? No, pero la va a cansar a la mamá. Y la fase activa se dice que es a partir de 4 centímetros de dilatación. En el patograma de la OMS, 5. Ojo. Y cuando yo ya llegué a 4, puedo calcular a la hora que va a salir el bebé cuando cumpla 10 centímetros. Calculo fácilmente. Entonces, esa es mi curva normal. Todo lo que se adelante, parto precipitado. Todo lo que esté detrás de esa línea roja es parto prolongado. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que mejor es valorar a partir de 5 o 6 la dilatación cervical. Muy efectuar una anatomía en forma sistemática.
Nuestras queridas obstetrices dicen que para acelerar y desocuparse rápido, romper las bolsas cuando estén cinto. No, no es lo correcto. Puede estancarse. Pero sí puede hacer una alternativa cuando tenga pocos recursos. Si estoy con más de 3, 4, no tenga más apoyo. Es una forma directa de ver el color del líquido, que me puede traducir si tengo un problema o no. El patograma de la OMS modificado, que sí tiene que ver con los latidos cardiofetales, tiene que ver con la dilatación del cerebro, voy por tiempos, por horas, cómo voy evaluando el descenso. Y el patograma de la OMS con respecto a la madre, ¿qué va a registrar? Pulso, temperatura, presión arterial, respiraciones, flujo de la orina, proteinuria. Con respecto al tráfico de hepato, ¿qué me va a ayudar? La dilatación del cuello, el descenso de la presentación y las contracciones, la duración y su frecuencia. Todo eso está en el patograma. Y con respecto al feto, ¿qué me va a ayudar? La frecuencia cardiofetal, el grado de moderado de la cabeza y el color del líquido amniótico. Mucha importancia el color del líquido amniótico. Si empieza por X razones rompe bolsa y sale un líquido verde, ya, y es más, pongo puré de arvejas, que es el término cuando queremos decir que la cosa está fatal. ¿Puedo afirmar que es un sufrimiento fetal agudo? ¿Puedo afirmar o no? No siempre, porque eso tengo que ponerlo, igualarlo con el lata del recién nacido. Si sale un niño con un agar de 4 a los 2 o 3 minutos y a la puta llega a 6 a los 5, se verifica que ha habido un estado de hipoxia fetal. Muchas veces puede ser líquido verde porque defecó en ese rato. Pero si el bebé sale marciano, la piel impregnada de color verde, membranas de color verde, sí tengo la pesta de decir, esto ha sido un sufrimiento crónico o un reagudizado. Entonces, el hecho de decir líquido puré de abeja, nunca digan sufrimiento fetal. Es una palabra que en cuestión legal es un juicio con toda seguridad y significa que ha habido un descuido. Ahora se emplea la palabra alteración del bienestar fetal. La documentación gráfica de la dilatación, el borramiento progresivo del cuello facilita cómo está yendo mi parto. Y la curva de flujo se utiliza con frecuencia para ese efecto, pero ahora estamos utilizando la del OMS y lo que es más importante, la Organización Mundial será modificado ese nuevo que ha salido, relativo que todavía tiene validez. No se olviden que el patograma de la OMS tiene detallado todo, evalúa madre, evalúa feto, evalúa dinámica uterina, evalúa salida de líquido, evalúa funciones vitales, etc. Esta lámina le corto por lo siguiente. Yo sé que en el preparo hay contracción uterina, con interpretación avanzada y recursiva. Pero hay una pregunta del examen que son las unidades de Montevideo. Y solamente va dirigido para responder esta pregunta. La unidad de Montevideo es la intensidad o la frecuencia. Me explico. Por ejemplo, tiene una intensidad de 40, la curvita hacia arriba llega a 40, y tiene una frecuencia de 3 contracciones en 10 minutos, 4 por 3, 12. Entonces tiene 120 unidades de Montevideo. Lo normal es entre 90 y menor de 250. Ahora vamos a la clase en sí. La distracción o contracción es todo lo que perturba un trabajo de parto normal, pero que dependa del uso. Para eso tengo que tener en cuenta la historia clínica, tengo que tener la maniobra del orden, la geometría, el bicho y el patograma. ¿Por qué la historia clínica obstétrica? Porque me recolecta los antecedentes. Doctor, yo tuve un parto la vez pasada. Ay, señora, ¿y qué pasó? Demoré más de 2 días, mi bebito salió mal. Entonces ya sé que se puede repetir, tengo que haber valorado cómo está ese cuello, cómo estaba esa pelvis. Wally me dirá, doctor, en el anterior parto se te pararon encima de mí para empujarlo y que se haga el bebé. Entonces ya me está indicando que de repente es un feto grande.
Y recuerden que el segundo embarazo siempre trae 200 gramos más que el anterior. Entonces, ahí viene por eso el historial clínico pélvico. Y el B-Shot, que ustedes ya lo conocen, para ver las condiciones de una pelvis para un trabajo de parto. En los hospitales que manejan amenaza de parto prematuro, todo termina quedando en cesárea porque el B-Shot es desfavorable. Dicen, las cesáreas por preeclampsia, las preeclampsias debe hacerse parto vaginal, no cesáreas. ¿Y por qué hay tantas cesáreas? Porque el B-Shot no es favorable, son prematuros. Recuerda que en la etiología litosodinámica van a tener hipocinencias primarias por la multiparidad, malformaciones uterinas y neumatosis uterinas. En la listosis mecánica les va a depender la presentación no cefálica, un feto empérico, un feto transversa, va a haber una desproporción feto-pélvica, feto demasiado grande y un obstáculo previo. ¿Qué es un obstáculo previo? O es la placenta o es un mioma en la parte inferior del canal vaginal. Sobre la distensión uterina les dije puede ser embarazo múltiple que va a provocar listosis de presentación del bebé, va a provocar polidramios o oligohidramios, macrosomías y listosis iatrogénicas, uso excesivo de sedantes analgésicos o analgésico hidral precoz. Ojo, doctorcito, quiero un parto sin dolor y he escuchado que pueden poner en la columna la epidural. Perfecto. ¿Se hace en este momento en los hospitales? No. Uno, porque no hay anestesiólogos disponibles. Dos, porque no hay salas de parto solo para ese tipo de mujer. Y por lo que no es factible, no existe. Pero los pocos que lo hacen, la indicación es que siempre debe colocarse cuando la paciente tenga más de 5 centímetros de dilatación. Si ustedes lo ponen antes, bloquearon el trabajo de parto. Acá tenemos que la multípara ultrasoniana de la activación mayor de 20 horas es demasiado y la multípara mayor de 14 horas. En las multíparas el ritmo debe ser 1 centímetro a la hora. En cambio, cuando hay ausencia de dilatación, etc., hay un problema. En las multíparas el ritmo de la dilatación es de 1 a 1.5. Y recordar que el expulsivo con anestesia regional dura mayormente 3 horas y en anestesia regional mayor de 2 horas. ¿Qué se hace con el tratamiento de un parto anómalo? Habrá muchas opciones, hay que ver cuál es la causa que lo produce. Ver la causa si puede ser corregida o no, y si no es corregida termina en cesárea segmentaria. Y siempre sopesar, ¿conviene el parto por cesárea o es mejor el parto vaginal? De ahí que viene toda RPM con un feto mayor de 1500 gramos y encefálica, sí o sí tiene que ser parto vaginal. ¿Dónde están los riesgos? Infección en la matriz. Y este es un resumen de la dinámica uterina sobre la intensidad, sobre la frecuencia, sobre la duración, sobre el tono y la coordinación del útero. En la intensidad ya sean las alteraciones de hipoxistolia menor de 30 milímetros de mercurio y las hipersistolias. La frecuencia, bradisistolias que vienen 1 a 2 contracciones cada 10 minutos y está así más de 4 o 5 horas. O taquicistolia cuando está más de 5 o 6 contracciones y no avanza. La duración que ya les dije debe durar en el 40 a 60 segundos. En el expulsivo puede durar de 60 a 90. Pero todo lo que es menor de 40 o mayor de 120 está mal. Igual el tono, yo toco la barriga, una barriga pura, tensa, hipertonía mayor de 12 si estoy con un microfetal. Y se acordarán dónde empezaba la triple gradiente descendente. Lo anormal es la inversión de la triple gradiente descendente. Por lo tanto, yo puedo dividirlas en listosis cuantitativas y cualitativas. En las cuantitativas, alteración del tono, la frecuencia y la intensidad. Y de las cualitativas, inversión de la triple gradiente en coordinación
y anemia de contracción. Vamos con la primera. Alteraciones del tono, hipertonía. Generalmente la hiperdinamia se asocia con el parto obstruido o una hiperestimulación. Recuerden que cuando el útero está en pleno trabajo de parto, solo le interesa botar su producto. Le da y le da y le da. Muchos dicen hasta reventar el útero, ruptura uterina. Está dale, dale, dale. Segundo, recordar que puede haber obstrucciones. Ah, ¿qué pasó? Valoré mal mi pelvis, era estrecha. Valoré mal mi feto. De repente tenía un feto en distosia de presentación. O no me di cuenta que era un mioma en la cavidad, en el segmento inferior. Todo eso puede producir hiperdinamia uterina y, en consecuencia, ruptura uterina. Generalmente, cuatro tipos de sistolia, como ven acá, muy descanso, mucho luchito permanente, pero la variabilidad y las aceleraciones se conservan. Arriba a la derecha de la ecografía, este es un hematoma retroplacentario. ¿Y por qué viene la hipersensibilidad? Recuerden, la sangre es un líquido irritante. Que si yo estoy en un centro de salud y quiero transferir a la paciente a un hospital, ¿qué hago? Bien fácil, tengo que bloquear la dinámica para referir al paciente. ¿Y qué le doy para frenar la dinámica? Agarro, anulo la dinámica uterina. ¿Y con qué la anulo? Tengo nifedipino, tengo el diclofenaco, una ampolla. Acá no hay que se, como cierre del útero, nada. Es una ampolla para trasladar. Lo que interesa es se da la dinámica. Ponerla de costado y ponerle un poco de oxígeno y transfiere a mi paciente. Si estoy en un hospital, ¿qué van a hacer? La van a sedar 1 hora, 2 horas, hidratar, reevalúan si todo está bien. Si está bien el feto, buena pelvis, buen peso, etc., se reanuda el trabajo de parto con oxitocina. Acá una hipertonía que lleva a ruptura uterina y el tratamiento, vuelvo a repetir, de acuerdo dónde está la patología. La hipotonía de la radicitoria no tiene mucho efecto sobre el bebé, pero cansa a la mamá, agotamiento materno. Acá tenemos una radicitoria, una contracción, al otro rato otra, bien alejadas. Y la variabilidad está bien. Recordar que las hipodinamias es porque puse analgesia. También he visto que están usando de contrabando en los hospitales, tienen en el bolsillo, o les dan tramador o les dan buscapina a los pacientes. Yo diciendo que eso acorta el periodo de la dilatación. Es posible que tenga un efecto sobre todo el tramador que relaja un poco la fibra muscular a las finales, pero si lo doy antes no me va a ayudar para nada. Más bien bloqueo la dinámica o dame contracciones de vez en cuando. Alteraciones de la frecuencia. Tengo la sistolia que no hay dinámica, sobre todo la que llega a las 41, 42 semanas, tiene menos 2 contracciones y al revés. Cuando no hay relajación uterina y la taquisistolia. Acá tienen un monitoreo de una hipertonía con taquisistolia. ¿Qué significa hipertonía? Viene la contracción, pero nunca hay hasta la base. Se queda en la mitad y viene la otra y se sube la otra hasta volver a bajar. Entonces un útero duro, hipertenso. Uno rápido piensa ahí en DPP, desprendimiento de placenta. La taquisistolia seguido. Pero fíjense, la variabilidad se mantiene, pero ya no hay aceleraciones. Quiere decir que ese bebé está ya en su borde límite para entrar en hipoxia. Acá tenemos una taquistolia muy severa, pero la variabilidad se reduce. Ya no hay aceleraciones tampoco, pero tampoco no hay desaceleraciones. Ahí tengo chance de revertir eso. Distancias con las cuantitativas. Las hipo y las hiper, más que todo es por tono.
Fíjense, una con un tono demasiado elevado y una pequeña. Sin embargo, la realidad se mantiene. Y vemos la inversión de la triple gradiente descendente. Yo le dije que lo normal, la fuerza era de arriba hacia abajo. En la inversión es al revés. El foco está abajo y la contracción se produce arriba. ¿Y cómo voy a identificarlo? Es pregunta de examen. El diagnóstico se hace por tacto vaginal. Viene la contracción y mis dedos están ahí adentro. Si es una triple gradiente descendente normal, clarito siento cómo se abre el cuello. Termina la contracción y ahí se queda. En cambio, en inversión va a ser todo lo contrario. Están mis dedos ahí y me los aprieta, me los tritura. Termina la contracción y se queda ahí. O sea, el diagnóstico se hace por tacto vaginal. ¿Por qué? Porque en lugar de abrirse el cuello, más bien nos cierra el cuello. La mayoría de veces no se revierte eso y termina en cesárea. Solamente la foto de la derecha es la que la inversión de la gradiente descendente puede provocarme también eminencia de ruptura uterina. Y ahí está el famoso anillo de gran forma empinada. Nadie sabe por qué podría producirse una inversión de la triple gradiente, simplemente que es un poco anómalo. El tratamiento dice como oxitocina y beta-miméticos. Pero acá me detengo. ¿Qué hago cuando tengo una inversión y estoy lejos? Agarro, cero la dinámica. La dejo planchada a la paciente, le doy mi filipino, le doy un AINES, qué sé yo, bloqueo dinámica. La hidrato por 1 a 2 horas y la empiezo a conducir mi paciente cuando tenga las condiciones necesarias. ¿Con qué? Con oxitocina. La oxitocina va a potenciar el foco normal de la contracción uterina y anula el foco estópico. Si pese a eso no se puede, referir a la paciente que va a tener cesárea. Distorsión de posición cualitativas es cuando es bien coordinada las contracciones, como por ejemplo con la de abajo viene una, con una olita, viene otra y se va. La variabilidad disminuyó, significa que el bebé está entrando en hipoxia. En la incoordinación uterina generalmente son más de 2 focos que hacen contracción. El foco normal que está arriba a la izquierda y puede aparecer un poco abajo. Por eso que se producen esas zonas de contracción uterina. Tratamiento, potenciar el foco normal como oxitocina. Previa sedación de veneno uterino. Y una distosia cervical pasiva, ¿cuál sería? Un cuello duro, no elástico, ya de malformación del nacimiento. O puede ser por cicatrices de cuello. El tratamiento será la única posibilidad de la cesárea. Y los famosos anillos de contracción. Casi la mayoría termina en cesárea. Me puedes ver la foto que ahí van a entenderla. Se produce una contracción a la mitad del útero y lo atrapa el bebé. Ni para arriba ni para abajo. Hay otros anillos de contracción que se colocan justo a la altura del cuello uterino. Tocan la cabeza pero no sale. Viene la contracción, no modifica. Son los famosos anillos de contracción y eso sí tiene que obligar a entrar a la cesárea. Acá tenemos una taquicistolia con hipertonía y es lo que llamamos es un útero tetanizado porque lo agarra duro. Pasa 3 minutos, sigue duro. Y fíjense la desaceleración brutal que hace el bebé. Está entrando en hipoxia. Y eso es en DPP. Acá tenemos una taquicistolia ya con hipoxia fetal porque empiezan a caer los latidos. Hipertonía por incoordinación, contracciones combinadas, no relaja. Este es igual una taquicistolia atrogénica por oxitocina. Y este es incoordinación. Fíjense la realidad como estaba y la va perdiendo hasta hacerse una línea. El bebé entró en hipoxia. Esta es otra taquicistolia.
Y acá sí es una hipertonía, no baja la basal, se mantiene, y recién cae la basal. La frecuencia está en promedio en 80, 90, y el bebé está desesperado para que lo saquen. No hay desaceleraciones todavía brutales, pero va a llegar a eso. Han escuchado hablar de una visita patrón sinusoidal. Es el diarrea como mola con la realidad bien baja. Igual, eminencia de óbito fetal. Este es un patrón anormal igualito de la dinámica. No necesitan las aceleraciones y este sería lo que está dentro de lo normal del fetito. Y recordar que para trabajar lo que es distosia de contracción se trabaja con el monitoreo fetal. Una vez más, ¿cuándo digo que es un monitoreo reactivo o no reactivo? Cuando no está en trabajo de parto. Cuando hablo de tipo 1, tipo 2, tipo 3, cuando la paciente la tengo en pleno trabajo de parto. Por eso que abajo se pone conducta clínica, sin cambios, se sigue con el trabajo de parto. Categoría 2, conducta clínica, el riesgo es hipoxemia, por lo tanto, reanimación fetal intrauterina y si no mejorara, termina cesárea. Ya también les comenté que existe la resucitación intrauterina y en la categoría 3 definitivamente termina la mayoría de cesáreas. Muy bien, jóvenes, eso es todo el resumen que lo mandé en este cursograma que está muy bueno. ¿Alguna pregunta? Ya esta última semana han mandado pero el aviso de que solo se trabaja el lunes, ¿no? Y después ya son martes, miércoles y jueves es el examen.